Y muchas gracias, Fer. Pues no sé, ya estamos grabando. Bueno, pues bienvenidos al Círculo de Estudio Pensamiento Latinoamericano en este 28 de febrero del 2021. El día de hoy, pues un tema interesante, como ya es costumbre en nuestro círculo, pues hoy vamos a abordar el tema de la Guía Ética para la Transformación de México. Este documento que se publicó por parte del gobierno federal. Y bueno, pues quisiera hacer este análisis inicial antes de hacer el análisis puntual del texto, ¿no? Sobre el contexto que está alrededor de la construcción de la misma guía ética, ¿no? Y para ello, bueno, quiero destacar la importancia de que la ética sea un tema de discusión pública. Esto no sucedía desde hace muchísimo tiempo. Normalmente la ética, de entrada se le confunde como con la moral, como ya hemos tratado en otros espacios, y se cree que es un asunto de índole privado, ¿no? Eso te lo enseñan en tu casa y en el mejor de los casos que se tenga que enseñar, en otros ni siquiera es algo que se tenga que enseñar, ¿no? Y hay toda una propuesta paradigmática para tratar de cuestionar eso, ¿no? Pero creo que es algo positivo que sea un tema de discusión pública el tema de la ética, como parte también de la discusión en el caso de Morena, que parte de sus objetivos y banderas es decir, nosotros no somos iguales, somos diferentes. Bueno, pero ¿cuál es la característica, la esencia que te distingue del resto de los políticos? Y me parece que ahí el componente ético pues debe de ser fundamental para hablar de una política diferente. Y por otro lado, a nivel de ciudadanía, pues creo que es importante que nos vayamos acostumbrando a que parte de las exigencias de un representante político de cualquier administración pública, pues parte de las exigencias sea pues el componente ético que debe de tener, ¿no? Por supuesto, un programa de gobierno, la parte de logística, de estrategia, la parte ideológica, pero también la parte ética me parece que es importante que la ciudadanía se acostumbre pues a hacer ese tipo de análisis y que sea uno de los elementos que debe de caracterizar para decir, bueno, este es un buen político o una buena política al respecto. Y bueno, sin embargo, pues bueno, hay críticas que también hay que realizarse porque parece ser que se dice que solamente 7 universidades fueron consultadas para pues construir esta guía ética. De entrada uno puede cuestionar por qué 7, cuáles fueron esas 7 y cuál fue el filtro para decir que esas 7 universidades solamente debieron de haber sido consultadas. En ese sentido, pues bueno, me parece que si realmente se busca hacer un consenso, pues tienes que involucrar a la mayor cantidad de actores políticos posibles, si esta es la línea de acción. Por otro lado, y tampoco parece ser que fue el objetivo, es como en el caso de la pandemia, pues dejas el tema a los expertos, ¿no? Es decir, pues a los médicos en el caso de la pandemia del COVID, bueno, pues, ¿quiénes son los expertos en los temas de ética? Pues las filósofas y los filósofos. Y tampoco fue así. Cuando uno ve quiénes son las personas que redactaron el documento, solo encontramos una filósofa que dentro del gremio filosófico, pues tampoco es que resalte por ser una gran representante del medio filosófico. Es decir, ya tenemos estas carencias a la hora de construir este documento. Es decir, no se considera que es necesario especialistas en el tema de ética, inclusive yo creo de fondo porque no se distingue qué es moral y qué es ética y se piensa que o bien todo el mundo puede hablar de eso, como decir buenos días, sin tomar en cuenta que es necesaria una formación específica, así como ser médico para pues, curar alguna enfermedad puntual. Entonces, dados esos antecedentes, me parece que eso se refleja en la construcción de la guía ética, ¿no? Y en ese sentido, el primer principio que se plantea, creo que es muy representativo pues de cómo no se hizo un trabajo adecuado, ¿no? Cuando dice que tenemos que respetar el mundo de la construcción de cada persona y un respeto sobre esos mundos, pues imagínense que yo soy Hitler o cualquier personaje negativo, ¿no? Y yo puedo defender bajo ese esquema que se tiene que respetar mi punto de vista y mi forma de construir mi mundo como al mismo nivel que el resto de los demás. Esto pues valida un montón de injusticias que claramente no estaríamos dispuestos a aceptar, ¿no?
Esto se le conoce en el ámbito filosófico como el relativismo moral, ¿no? Entonces, creo que es uno de los grandes errores. Y otro es que pues, la guía ética no es una guía ética, es una guía moral. Es decir, son enunciados morales y tratan de hablar de cómo deberíamos de comportarnos, pero no hay una justificación del por qué deberíamos de comportarnos así. Y eso es lo que hace la característica de un análisis ético, ¿no? Dar una justificación. Un poco muy rápido, pues la moral podemos entenderla ya sea como el conjunto de costumbres de una sociedad determinada, o bien como la facultad que tiene el ser humano de emitir estos juicios morales. Pero eso no te convierte en una persona ética, y eso en general todos los seres humanos somos morales, pero eso no te convierte en una persona ética. Una persona ética es, bueno, que de eso vamos a cuestionarlo, vamos a debatirlo, vamos a analizarlo, y en la argumentación podemos estar ya encaminándonos a un análisis ético, ¿no? De cuáles son las argumentaciones. De ahí que hasta la fecha, y seguirá siendo así, hay muchas posturas éticas, ¿no? Conocemos, por ejemplo, la postura ética del Dr. Dussel, la de la Cortina, está Kant, está Hegel. Bueno, hay muchas posturas éticas ahí al respecto, producto de que pues, hay una argumentación de por medio, y eso yo creo que es el componente fundamental, pero justamente en la guía ética se carece pues de ese análisis que justifique, ¿no? Porque si yo estoy de acuerdo con cualquiera de los principios que se plantea decir, pues bueno, está bien, hay un acuerdo, pero independientemente de si hay un acuerdo o desacuerdo en cada uno de esos principios, lo importante es qué razones yo tengo para decir que tengo que seguir ese principio o no seguirlo. Y yo creo que todo ese análisis se pierde. Entonces, bueno, en esta guía, pues tiene estas deficiencias, ¿no? Sin embargo, bueno, tiene también algunas afirmaciones positivas, en tanto que es una guía moral, insisto, y bueno, pues parte también del principio de la vida, dice que lo más valioso es la vida, la libertad y la seguridad, ¿no? Yo creo que son elementos que sí nos permiten empezar a construir una idea de un gobierno, de un Estado, que tenga como finalidad, pues, la protección de la vida misma, que dé seguridad y que procure la libertad de los ciudadanos. Yo creo que son ideas interesantes a la hora de construir un gobierno y de un Estado en general. Habla de la dignidad otra vez, un concepto eminentemente moral, de reflexión ética en muchas teorías al respecto. Creo que es un concepto muy importante, pero otra vez hay que tener claridad de qué queremos decir cuando una persona es digna o cuando una persona es indigna. ¿Indigna de qué? ¿Bajo qué principios estamos valorando si una persona es digna o no? Esto se tiene, se adquiere, se nace con ella, un poco para problematizar el concepto de dignidad. Después se habla de la libertad. La libertad y la paz, dice, son inseparables. Nadie puede estar en paz sin libertad. Bueno, es interesante la reflexión que hace sobre la paz y la libertad, ¿no? Esta idea de construir unas relaciones políticas, jurídicas, en la medida en que una sociedad es segura, hay una posibilidad del ejercicio también de la libertad. Yo creo que es un análisis interesante, ya sea que nos vayamos por lo que el mismo Andrés Manuel dice, de que bueno, que no puede haber que la paz y la tranquilidad es producto de la justicia, ¿no? Yo creo que eso es un análisis importante, ¿no? O este análisis de la paz, hablar, por ejemplo, de la paz perpetua en Kant, que también es un análisis importante de cómo se dan las relaciones desde lo micro hasta lo macro en las relaciones interestatales. Pero, ¿qué es eso lo que permite? Pues que podamos pensar en una vida plena y en un ejercicio autónomo y desarrollado de todos los seres humanos. Después nos habla del amor. El amor, como sabemos, ha sido un concepto ya abordado desde periodos anteriores de las campañas de Andrés Manuel, por eso de la República Amorosa, es decir, no estamos hablando del amor en un sentido patológico, en el sentido de un sentimiento, sino en la construcción de una idea de amor, del amor al prójimo, ¿no? Una idea religiosa, sí, ahí está en la Biblia, pero que, bueno, en general se desarrolla. Yo creo que esta idea, si se plantea en términos de la discusión política, es bastante interesante, sobre todo en una sociedad bastante violenta, con mucho odio, y que creo que es importante profundizar sobre los temas que corresponde en términos de políticas públicas, de cuáles serían las instituciones públicas que hablaríamos de un amor al prójimo, ¿no?
esta idea de generar instituciones de salud, de seguridad, de educación, de vivienda, pues que realmente se ven reflejado ahí el amor al prójimo, ¿no? Y bueno, del pasado y del futuro. Dice, ama a los que vendrán después de ti porque tu esperanza es el lugar en el que habita, ¿no? Un poco hablar de la lucha en general, de la transformación de la realidad, pero otra vez suena solamente como enunciados morales de que tienes que comportarte así, el camino es por aquí, pero no hay una reflexión profunda y de esta justificación. Uno de los temas que ha sido un poco debatible y sobre todo llamó mucho la atención fue el perdón, porque bueno, dice, el perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe, ¿no? El potencial liberador del perdón, dice, ¿no? Y aquí, bueno, me parece que es importante distinguir que, pues, perdón no significa que tienes que por eso ya dejas de ser responsable de tus actos, ¿no? Perdón significa que en una actitud moral otra vez, pero eso no tiene connotaciones necesariamente jurídicas, ¿no? Que una persona perdone a su víctima no quiere decir o que entre ambos haya esta relación de perdón, pues bueno, eso no quiere decir que un proceso legal no debe de seguir. Yo creo que ahí eso hay que destacarlo, porque pues no, si no estaríamos haciendo una apología de la impunidad, ¿no? Pero creo que es muy importante pues destacar este punto ahí del perdón. Y bueno, después se hablan de otros temas que ya no quisiera abordar puntualmente, inclusive se habla de temas ambientales, pero en general yo creo que sí es necesario hacer énfasis en que esta guía ética no es una guía ética, es una guía moral que da líneas de reflexión que es importante que se discuta en la vida pública y que sea un tema de reflexión de toda la ciudadanía, no solamente de los adultos mayores a quien está inicialmente enfocado este tipo de documento, que también yo creo que es importante. Y ojalá en el futuro se tome mayor importancia, mayor madurez en estos temas, en la medida en que se incluya pues a los temas, a los especialistas que saben de este tema, de la misma manera que en la pandemia se acude a todos los médicos, las médicas, que todo el aparato de salud para hacerle frente, ¿no?, al tema del coronavirus. Yo creo que esa misma actitud debería existir en este tipo de temas. Y bueno, terminando esto, pues abrimos la discusión para ver qué se piensa de esta guía ética. Y bueno, pues iniciamos con Irene, te escuchamos. Adelante. Fernando, si me ayudas con el tiempo, igual que lo voy a determinar. Claro. Antes nada más, ¿Sí? Somos 6, lo daríamos a 5 minutos, ¿no? Sí. Para no tardarme tanto. Primero, un poco debatiendo con esta afirmación que hace Orlando. Bueno, Orlando dice que no es una guía ética, sino más bien moral. Un poco recordando a este filósofo, ¿no?, a Sartre, que dice que todo se descubre a partir de la necesidad. La pregunta sería, ¿a qué necesidad responde este documento? Y ahí es en donde encontramos, digamos, el contenido ético del documento. Una vez que todos más de 30 años de neoliberalismo, que en realidad se puede leer también como todo este proceso de llevar al límite la imagen del individuo, un poco recordaba también, dejen que pase tantito el... Bueno, ya tenemos publicidad, como se dan cuenta. Adelante. Es que no tenían que faltar en esta sesión. Yo recordaba un texto de Bolívar Echeverría cuando trata el tema de la crisis estructural. Bolívar Echeverría, un poco aludiendo a Marx, bueno, recuperando más bien a Marx, dice que ¿cómo le hace una sociedad que se atomiza, que lleva como bandera al individuo y que se comporta como una sociedad no social? Esto, dice Bolívar, es una contradicción. Una sociedad que se comporta como no social va directo al precipicio, ¿no? Está condenada a la extinción. Entonces la pregunta es,
cómo le hace una sociedad para sobrevivir. Y él dice, la forma en la que se neutraliza este peligro de muerte es el mercado. El mercado es el mecanismo que neutraliza esta contradicción. Y entonces, pensando en eso, nuevamente al documento, el documento está respondiendo a esta imagen que el neoliberalismo, no solo imagen, a estas prácticas que se interiorizaron en cada uno de los componentes o los elementos sociales, digamos, en cada individuo de la sociedad, la idea de exaltar la individualidad, la idea del propietario privado, ¿no? El interés personal por encima del interés colectivo. Entonces, en esta, digamos, contradicción que nuevamente se abre, pues nos tienen esta crisis, ¿no? En esta crisis también de salud y social y política y tantas cosas. Entonces, cuando uno pregunta o se pregunta a qué necesidad responde este documento, precisamente es justo discutir con esta imagen de llevar al límite al individuo, ¿no? Como la máxima representación de lo social. O sea, porque para la teoría económica convencional dice que el individuo nace así solito, ¿no? Como Robinson Crusoe, casi casi, ¿no? Y que se va construyendo colectivamente, o sea, se va volviendo parte de la sociedad, pero como individuo. Y justo, digamos, una teoría crítica, al menos en la que me inscribo, dice, no, nacemos siendo colectivo y nos vamos individualizando conforme vamos adquiriendo experiencias de vida, ¿no? Pero siempre hay contradicciones, ¿no? Entonces, cuando este documento lo vemos y vemos toda la parte introductoria que dice el neoliberalismo destruyó ¿no? Todas estas capacidades humanas, la corrupción, o sea, todo lo que va señalando, en realidad, esta es la discusión ética que Orlando dice que no hay. Yo digo, sí, sí está ahí, sí es un documento ético, sí está respondiendo a una necesidad histórica muy, muy actual, ¿no? Contra la visión neoliberal, como esta idea que va a desmontar la individualidad, que anuló la colectividad, ¿no? Y más en un país como el de nosotros, que es profundamente colectivo en muchos aspectos, ¿no? Entonces, también, por eso también, o sea, pero ¿cómo lo lleva, cómo el Estado lleva a este propósito? Pues precisamente tiene que acudir a la religión. Así como la mercancía no puede sobrevivir sin su fetichismo, nuevamente la imagen del mercado, porque o sea, el documento no propone anular al mercado de ninguna manera, y justo es el mercado el que está, ya terminó, llevando esta contradicción entre la comunidad e individuo. Entonces, sin destruir al mercado, ¿cómo lo haces? Pues acudiendo a la religión, acudiendo a este mecanismo religioso de religare, ¿no? Religar al individuo para penetrar en sus ideas éticas y morales y poder remontar nuevamente este proceso dentro del mercado capitalista. Ahí le dejaría. Muchas gracias, Irene. Sigue Elia. Te escuchamos. Bien. Yo estuve estudiando varios puntos de la guía ética. Primero me acordé como de los textos de Jalil Gibran. Un poco por ahí va el asunto, ¿no? Sí me confundió de repente dónde era ético y dónde era moral, pero creo que están ambos ahí, de repente inmiscuidos. Yo voy a hablar de dos cosas ahorita, que es el punto 10, que es de la redención. Me pareció interesante porque la palabra, en su origen, pues es alguien que libra una obligación para poner otra. En la literatura mística se le llama, la persona como Santa Teresa o San Juan sufrían y debían de hacer todo un proceso de martirio para luego redimirse, o había esta idea en la religión de las mujeres o las personas que habían hecho mal y que luego se redimían, ¿no? Ahora parece que te redimes con que te levante la mano Mario Delgado, ¿no? Pero bueno, se te quita lo priista y lo panista, pero es la forma más express que he visto de la redención. Pero
en este punto, lo que hace la guía ética es decir, bueno, no se va a referir al término del esclavismo, ¿no? De cómo se liberaban a los esclavos, sino más bien en un contexto actual, esta redención a la que se pide. Y yo pensé en ese momento en el texto de La vida es sueño de Calderón de la Barca, en donde a Segismundo lo encierran y bueno, ya mejor no los spoileo, ustedes ya si les gusta leer literatura de los siglos de oro. Pero yo pensaba en esta frase que decía Segismundo que era tan difícil perdonar como ofrecer el perdón como aceptarlo, porque más adelante habla del perdón. ¿Cómo hacer una redención en un país como el que tenemos? Inmediatamente pensé en todas las personas que conozco y no conozco, que se les desaparecieron familiares, los normalistas, ¿no? Que se los llevaron el narco. Y ¿cómo ofrecer un perdón sin justicia? Y yo pensaba en eso, yo no podría perdonar. De hecho, hay cosas que no he podido perdonar de los gobiernos pasados, ¿no? Que jodieron la vida a toda la generación hoy de los jóvenes de 20 y tantos años. Entonces, yo pensaba que esto va a ser muy difícil. Es un buen deseo, ¿no? Es una buena redacción, no es confusa, sí se entiende bien. De hecho, muchas frases como que las agarraron de lo que dice Andrés Manuel repetidamente en las mañaneras, o eso me pareció. Pero va a ser muy complicado. Creo que hasta esta empresa de hablar de una guía ética moral tendría que trabajarse distinto. No sé si desde presidencia, pero sí, yo diría desde el partido. Y que va a ser muy difícil. Si a mí me desaparecieron a alguien o me quitaron todo mi patrimonio o sufrí tanto, ¿cómo voy a perdonar si no hay justicia? O sea, es muy complicado esto del perdón y de la justicia como tal, porque también cuando la leí, lo leo desde mi posición y desde la posición de muchas personas. Pues no hay una traición en el sentido del pueblo, no se ha traicionado a sí mismo, quien ha traicionado han sido otros. Entonces nos pide al pueblo que tengamos esto en cuenta, ¿no? A nivel de población. Y bueno, en esta participación ya nada más quisiera terminar que yo creo que es la forma en que nos hace ver este gobierno, su moral, su ética, y ya lo discutíamos, de hecho esta idea es de Fernando, ¿no? Que nunca antes se había dado con un gobierno que nos dijera desde dónde ve la realidad o su postura moral y ética, no lo habían hecho. Y eso primero pues se agradece. Y segunda, que yo más que el enunciado de qué deberíamos de hacer, yo creo que también es cómo lo vamos a hacer. Porque sí, en el deber ser pues está bien, lo hemos leído en otros espacios, pero cómo hacerlo real. Yo ahí es donde pondría el hincapié, pero bueno, ya está ahí. Muchas gracias, Eli. Bien, ¿alguien más? ¿Quién dice yo? Adelante, Víctor. Ahí está. Hola. Sí, mientras lo leía, yo decía, va a estar súper buena la reunión como está haciendo ahorita, porque es un documento, y esto te parece lo que decía Orlando, a veces tan genérico, que uno vale, yo leía cosas de libertad, lo que dijo Orlando ahorita, libertad, seguridad, eso es Hobbes, y luego en otro momento veías, esto es la ética cristiana, esto es la ética kantiana, ¿no? Tiene como, no sé si la virtud, lo pongo entre comillas, como de conjuntar distintas cosas, pero eso permite como que cada quien lo lea desde muy distintos lugares, con algunas me encuentro cercano, con otras no me encuentro cercano, así que no me extraña nada que entre nosotros mismos, siendo como un espejo de lo que puede hacer el país, surjan diferencias bien interesantes de interpretación. Mi primera interpretación se parece a la que decía Orlando, y es una interpretación desde el punto de vista estrictamente formal. Yo creo que formalmente, yo no tengo formación filosófica, pero me atrevería a pensar que un filósofo diría, esto no es ética, un sistema ético es otra cosa, desde el punto de vista formal. Y a partir de ahí, siempre tengo esta duda con algunas cosas del gobierno. ¿Cómo me tomo esto? ¿Me lo tomo como un buen primer piso, un buen saque de entrada, que hay que trabajar y hay que enriquecer para mejorarlo, ¿no? Como decía Elia, lo tomo incluso hasta con agradecimiento. Qué buena onda que empezamos a discutir de esto, aunque a lo mejor el primer saque de entrada sea formalmente un poco descuidado.
o me lo tomo de otro lado con coraje, como diciendo, oye, no se vale, ¿no? Esperamos más de ustedes, más seriedad, un poquito de más trabajo, ¿no? No una cosa tan vaga. Entonces, siempre tengo como esta duda. Y eso es un primer punto que quería poner, porque este documento como que me sintetizó a veces esas vacilaciones que no sé muy bien cómo tomar estos. ¿Es en serio? ¿Es en serio o no? ¿No? Este proyecto. Y número 2, mi pregunta para mí, pero también se las quiero compartir a ustedes, ¿estos principios yo podría entenderlos como principios de izquierda? Porque yo como ustedes, me imagino, formado en la izquierda originalmente marxista y luego cuestionada por la socialdemocracia y luego cuestionado por el zapatismo, ¿no? Pero uno siempre tiene su corazoncito recordando aquellas lecturas clásicas, ¿no? ¿No? Y entonces, este tipo de principios a mí me llama la atención si debiera yo abrirme a la evolución de la izquierda hacia estas nuevas ideas, o si más bien debería ser yo, mi aporte, ser una voz crítica para decir, ojo, ¿no? Esto no es de izquierdas, no es la forma en la que se puede volver a discutir en términos de Irene, la primacía de lo social. La primacía de lo social no es que las personas tengamos buenos principios, sino que haya estructuras sociales que racionalmente nos hagan ser solidarios. Porque ahí, esto lo voy a exagerar, Irene, es una exageración a beneficio del debate. A veces hasta pudiera tener un puntito de neoliberal esta guía, cuando todo lo ponen, la gente va a cambiar, la gente es buena, la gente tiene buen corazón. Todo depende de ti. ¿No? La gente funciona en función de su estructura. Eso es lo que define el comportamiento racional, creo. Eso, si se fijan, es un punto de vista más materialista de este viejo corazoncito de izquierda que se niega a morir. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Bien, ¿alguien más quiere comentar al respecto antes de volver con Irene? A ver, voy nada más muy rápido. Pues efectivamente creo que comparto con Víctor esta sensación que me causó leer el documento. Sin lugar a duda hay como varias visiones que van brincando de un momento a otro. Cuando uno lee el texto, pues va como en un sentido y de repente brinca, ¿no? Y pasamos a otro sentido y hacia otros valores. Algo que yo lamento es, como decía Elia, que a la justicia se le dé, por ejemplo, 3 renglones, ¿no? Porque el documento le da 3 renglones a la justicia. Cuando en este país algo de lo que tiene que saciarse este país es de justicia, ¿no? En todos los procesos que hemos vivido anteriormente. A mí lo que no me gustaría es que sea una guía que se imprimió por primera vez y se quede como el manuscrito de direccionalidad de la izquierda partidista en México, ¿no? Creo que es una guía que tiene que estarse replanteando constantemente, que tiene muchos fallos, sin lugar a duda, que son criticables y que es lo que vamos a hacer en esta sesión, pero que, como decía Elia, yo algo que comentaba era que algo que yo considero que es bueno, a diferencia de los gobiernos que han estado en décadas pasadas, es que sí se plantea una postura de lo que piensa el gobierno, ojo, porque sí yo estoy hablando del gobierno, no lo veo yo como una construcción social esta guía, sino es una postura del gobierno y que nos la está poniendo de manera transparente, ¿no? Lo cual no había existido en épocas pasadas. Yo siempre he sido alguien que ha luchado porque cuando nosotros debatimos o lo hablamos, siempre decir desde dónde lo hablamos, ¿no? Desde dónde lo estoy diciendo, para que se vaya entendiendo el contexto. Creo que este gobierno lo hace bien en ese sentido. Antes de caminar hacia algo que pareciera y que ya está dicho o que ya está entendido, es plantear un documento que expresa básicamente lo que el gobierno entiende por estos preceptos, que son debatibles y inclusive contradictorios, pero eso es la cuarta transformación inclusive. O sea, si lo podemos ver, eso es la cuarta transformación. Creo que en eso es muy transparente, la verdad, el documento, porque efectivamente eso es la cuarta transformación, una mezcla de ideas, de condiciones que se manifiestan en contra sí, de un modelo neoliberal que todavía no ha sabido escapar del todo a ese modelo neoliberal, que lo intenta, pero que en su interior conviven una serie de posturas y de reflexiones que, digamos, llegan a ser hasta contradictorias.
¿no? Eso es la cuarta transformación y es una pugna constante y que todavía se está dando en la realidad. No podemos escapar a ello. O sea, estas ideas no solo conviven, sino luchan al interior del partido, ¿no? Por ver quién se posiciona mejor dentro del partido. Morena es esta gran lucha, no solo con la sociedad, sino al interior de Morena, ¿no? Yo nada más dejaría para iniciar mi planteamiento ahí y creo que puede desarrollarse una buena discusión. Gracias. Gracias, Fernando. Te escuchamos, Irene. Y, bueno, yo de ninguna manera había, digamos, no había expresado la cualidad o el sentido cualitativo del documento, ¿no? Sino simplemente lo había situado a qué necesidad responde. Yo digo, está respondiendo a la necesidad del mercado capitalista, un mercado capitalista que ya atravesó el neoliberalismo y que el neoliberalismo destruyó muchas cosas dentro de lo social, y en el territorio mexicano eso de lo social tiene una connotación comunitaria muy ancestral, muy cuestionable en algunos aspectos, pero muy profunda. Entonces, primero eso, ¿no? Luego lo otro es efectivamente ya entrando en discusión de cada uno de los puntos, bueno, ¿cómo le va a hacer el mercado capitalista en México, en el territorio mexicano, para remontar? Porque eso es prácticamente lo que está haciendo la 4T. La 4T no está pidiendo la revolución, no está pidiendo el socialismo, mucho menos el comunismo. Lo que está haciendo la 4T es intentar reconstruir el mercado capitalista en el territorio y las relaciones internacionales. Eso está siendo el ejemplo, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, de lo que podría ser un capitalismo postneoliberal. Entonces, digamos, yo por eso digo, es tratar de situar a qué responde este documento. Por eso a mí sí me parece que sí hay una discusión ética de estructura detrás, que por supuesto en el documento se nota muy poco, porque el documento no va dirigido a los académicos, va dirigido a la población en general. Entonces también hay que situar, ¿no? A cómo está hecho materialmente ya el documento. Entonces, luego lo que diría entonces sería que si nosotros nos ponemos a discutir cada uno de los puntos que en la guía ética se están proponiendo, entonces ahí ya entramos a otro debate, efectivamente, ¿no? Porque nuevamente insisto, para la 4T o para el Estado mexicano post-neoliberal, o que lo intenta hacer post-neoliberal, que de ninguna manera se ha despojado completamente del neoliberalismo, por eso Morena está como está, ¿no? La estructura neoliberal ahí persiste, pero digamos que el Estado como gobierno, el Estado mexicano, en este intento de reestructurar el mercado capitalista, está poniendo principios para religar este mercado, ¿no? Mercado capitalista. Por eso digo, está acudiendo al mejor elemento subjetivo e ideológico que es la religión. La religión es el gozne, el enlace entre la ideología del mercado capitalista y la realidad de lo social, material, efectiva. Entonces, la forma en la que religiosamente se quiere empujar este proyecto, pues es este listado, ¿no? Y ya si entramos de fondo, por ejemplo, a mí también me brincó mucho esto que decía Fernando, ¿no? Yo, al igual que Fernando, coincido en que lo que necesita el pueblo de México para poder seguir adelante es hacer justicia, ¿no? Y justicia no solo en los desaparecidos, justicia hacia las mujeres, justicia salarial, justicia hacia los jóvenes, justicia ambiental, ¿no? Nosotros, bueno, rápidamente digo, hemos estado trabajando con un equipo esta imagen del genocidio. Los neoliberales, los presidentes neoliberales, la estructura neoliberal, tanto de diputados como de actores en el Estado, secretarios de Estado en el neoliberalismo, utilizaron mecanismos genocidas contra la población mexicana y hay que llevarlos para recibir justicia, hacer justicia
irremediable, todas esas muertes que ya acontecieron y que están por acontecer por la destrucción de la alimentación, del medio ambiente, de las ciudades, de lo comunitario. Entonces, estamos convencidos que efectivamente el mecanismo para sanear este proceso, no para hacer la revolución, a lo mejor quienes intentamos hacer la revolución nos va a ayudar, pero para sanear un proceso y remontar hacia una etapa más allá del neoliberalismo, tiene que ser la justicia. Entonces, dedicarle efectivamente una línea, y casi la justicia depende de ti, es realmente indignante, ¿no? Entonces ya lo dejaría ahí, pero es parte de lo que quiero decir. Muchas gracias, Irene. Quiero comentar lo siguiente. Se prepara Elia y después Víctor otra vez. Bien, yo sí quiero insistir en esta distinción fundamental entre moral y ética, porque creo que es la que nos permite después analizar todos los demás temas. Todos los seres humanos somos morales, todos tenemos una moralidad. Desde el momento en que tenemos la integración social en una familia, tenemos ciertos principios de cómo debemos de regirnos, cómo construimos nuestra realidad de lo que llamamos mundo, a qué hora tenemos que comer, cómo tenemos que vestirnos, cuáles son los ideales de vida, etcétera, etcétera. Y estos pues van teniendo una tensión con algunas otras familias, otros vecinos, y así, de lo micro podemos llevarlo hasta lo macro en las relaciones interestatales. Hay una construcción moral de entrada. Ahora, pero pues esa tensión, pues al haber distintas morales, hay un conflicto innegable, porque no hay otra persona que vea el mundo tal cual como lo veo yo. Si no, sería yo, ya no sería otra persona, ¿no? Entonces hay una tensión normal entre una moral y otra. ¿Dónde entra el componente ético? Donde tratamos de justificar de por qué el estilo de vida que yo he elegido, que mi sociedad, mi comunidad ha elegido, debe de ser el que tiene que reinar, el que tiene que imperar en la sociedad. Y es ahí donde se construyen teorías para justificar, como las de Sartre, como las de Kant, las de Hegel, y así podemos decir Platón, Aristóteles. Hay muchas, pero lo interesante es la justificación que se da. Cuando Sartre dice, no, pues partimos del ser y no de la esencia, pues da una justificación de por qué cree que es así, por qué justifica su ateísmo, no nada más soy ateo y ya, o soy creyente y ya, soy cristiano y ya no, debe haber una justificación. Es ahí donde está el componente ético. Y eso no lo tiene la guía ética. Son una serie de enunciados morales, en muchos sentidos, con los cuales podemos o no estar de acuerdo, pero no es una argumentación ética. Y eso, lejos de pensar que si es académico o no, es algo que debemos de estar acostumbrados en una ciudadanía que aspira a ser democrática. Un ciudadano crítico en una democracia pues tiene que saber argumentar sus ideas. No podemos esperar una buena democracia si no estamos acostumbrados a dar razones de lo que pensamos, de los desacuerdos que tenemos que estar acostumbrados a resolver a partir del debate, de la argumentación de las ideas. Si no, no es posible. Si no, simplemente nos quedamos en un desacuerdo y entonces tú eres de derecha, yo soy de izquierda, yo soy cristiano, tú eres ateo y cada quien se va con su grupo en turno y no se resuelve ningún conflicto. Sin embargo, creo que Irene dice algo fundamental. ¿Cuál es la necesidad de la reflexión de estos temas en la vida pública de México? Y el tema, el concepto fundamental creo ahí es el de la corrupción. Un hartazgo generado por la corrupción de estos malos gobiernos. Y otra vez, el término corrupción no solamente quiere decir un tema legal de incumplimiento de la ley o un tema de robar dinero. El concepto de corrupción es un concepto esencialmente moral. Alguien se corrompe en la medida que no cumple con los principios de la comunidad en turno. Si yo, por ejemplo, soy cristiano y creo que mi código deben de ser los 10 mandamientos, cuando yo no cumplo con esos principios, me corrompo. Así es el esencial el concepto de corrupción. Entonces, se corrompe una sociedad porque ya no se está actuando conforme a los principios que en un momento dado esa sociedad se dio. Entonces, hay una tensión ahí y entonces es necesario discutir
cuál es el código por el cual se debe de regir esa sociedad. Y ahí creo que la mayor virtud del documento es poner en la discusión pública cuáles deben de ser los códigos bajo los cuales debemos de regirnos como sociedad, cuáles son los ideales de este nuevo político, de este nuevo ciudadano, de esta nueva construcción, de este nuevo gobierno, y es ahí donde debe de estar el debate. Yo creo que esa es su mayor virtud, pero insisto, no es un documento pues que podamos decir que es un contenido ético, sino moral, pero que sirve muy bien para detonar la reflexión y el debate y acercarnos, eso sí, a una reflexión ética eventualmente. Bien, aquí termino mi comentario, sigue Elia y prepara Víctor. Les recuerdo a los demás si gustan levantar su manita o les gustan hacer una observación para saber cuándo desean participar. Adelante, Elia. Gracias. Pues un poco sigo yo pensando en esto de, sí está escrito para la población en general, o sea, no es un lenguaje encriptado. O sea, y de hecho, todas las personas tenemos una idea de cada apartado. Todos puede ser más hacia un lado filosófico, académico, pero lo hemos vivido, cada punto que se habla. O sea, en el punto de la dignidad, pues a mí lo primero que me remite es la frase de hasta que la dignidad se haga costumbre. Y obviamente hay cosas que ponen como universal, ¿no? Derechos universales, y que tiene que ver que nadie te puede quitar la dignidad. Pero yo pensaba justamente de nuevo, ¿no? Tanto en mi experiencia propia como de otras personas, que el trabajo en el que se tiene, pues no hay una dignidad, no hay respeto a la dignidad. Por ejemplo, ahorita los compañeros de Morena los están mandando a casa por casa a juntar firmas. Ante la pandemia llevan un mes. No sé si el partido lo está avalando, no sé si es del bienestar. La verdad es que no hay claridad de dónde están saliendo tanta gente a juntar firmas, y eso es indigno, porque se están enfermando, o sea, en el semáforo rojo los mandaron a ir a casa por casa a juntar firmas que le dicen a la gente que es para intención de voto, pero en realidad es para exigir una reposición de un proceso. Es decir, allí no hay dignidad. O, por ejemplo, si un grupo que pondera en mi territorio a la gente le exige, la obliga, la amenaza y la trata como capataces, eso tampoco es digno, aunque lo sepan o no dentro de Morena, porque seguramente ni están enterados del trato que recibe mucha gente o ha recibido. Eso tampoco puede ser digno. Y esta es una guía ética para todos. Bueno, ética ya se puso en entredicho. Entonces, ¿cómo puedes hablar desde la desventaja o desde el maltrato, desde la pobreza? ¿Cómo poder sublimar tus valores a ese punto de que eres una persona que puede perdonar sin ningún problema, ¿no? Y que pueda decir, bueno, sí, el trabajo bien habido, que a mí me parece más bien pues un apartado, el 16 del trabajo, pues a favor del capitalismo, ¿no? Decía Víctor que si no nos parecía neoliberal, pues sí, ¿no? O sea, puedes ser empresario, pero mientras no explotes a tus trabajadores, ¿no? Ay, o sea, me da risa. Y el trabajador, pues tú trabajas dignamente, ¿no? Y dale a tu familia todo el respeto y cada lugar que debe tener. Y yo pensaba, pues hay muchos hogares que he visitado y que conozco en donde en una cama matrimonial duermen los 5 hijos y que pues a duras penas mamá y papá pueden completar las 3 comidas. ¿Cómo voy a decirle eso, no? O sea, para mí es un poco complicado a veces entender algunas cuestiones que desde ahí, desde el gobierno luego se mencionan o desde otros espacios. Y bueno, la idea que quisiera también poner es que, ¿por qué hablaba de Segismundo? Porque en la historia de Calderón de la Barca, es el rey Basilio, en unos oráculos le dicen que su hijo va a ser el peor tirano, asesino, cruel y todo. Entonces él evita eso y encierra a Segismundo en una torre durante muchos años. Entonces encerrado, imagínense qué formación podría tener, y que cuando lo sacan un día, o más bien se escapa, logra ser un tirano y cumple eso, lo vuelven a encerrar y le hacen creer que ese día que fue rey, pues fue un sueño. Esta historia es un poco filosófica, justo lo que estamos ahorita tratando, este enfoque filosófico, y un poco también lo del destino
y lo que plantea Calderón de la Barca sobre el libre albedrío. ¿Qué tanto está en nuestras manos elegir ciertos principios o ciertas condiciones, ¿no? Un poco ahí el cuestionamiento. Si tengo yo la posibilidad de seguir esta guía que me presentan, ¿en qué postura y en qué condición tengo yo para poderla seguir? O sea, si soy empresaria, mi postura va a ser muy distinta. Si soy trabajadora de maquila, va a ser otra, quién sabe si la lea, ¿no? Entonces, son condiciones que yo por eso pregunto, ¿cómo hacer factible todo esto? Está bonito, o sea, suena bien, nadie va a decirte, oye, se equivocan, ¿no? Nadie va a ir en contra de a favor de la vida, a favor de la libertad, a favor del amor, ¿no? No es que de manera consciente digamos, yo odio, yo mato, o sea, no. Pero entonces, ¿cómo lo volvemos real y cómo hacemos para hacer esta diferenciación entre la parte ética moral y lo que es factible en una comunidad? Bueno, ya hasta aquí la dejaría. Muchas gracias, Eli. Bien, sigue Irene y ¿hay más que desea participar? Estaba antes Víctor. Víctor. Bueno, Víctor y después Irene. Es que como bajó la manita, desde aquí ya no quería participar. Gracias, muchas gracias. Es que quería retomar una cosa que me pareció bien brillante que dijo Irene. Me gustó mucho una interpretación que ahorita mencionó, que estaba en relación al tema del religare, cómo pensar la religión, ¿no? Y la interpretación que quiero derivar de ahí, un poquito así a bote pronto, es que me pareció como muy inteligente pensar en cómo cambiar la realidad en un momento en donde ni este gobierno ni ningún otro, por la realidad que nos ha tocado, puede volver a apelar esos grandes sistemas ideológicos, ¿no? Esa claridad que nos dieron esos mapas ideológicos que muchos echamos de menos, pues la verdad es que ya no existen. Entonces, es una tremenda pregunta, un desafío para un gobierno, ¿cómo crea una narrativa a la cual la gente se pueda sentir cercana, ¿no? O aludida. Y me pareció como muy lúcido lo que decía Irene en términos de, bueno, desde el realismo, bien entendido, desde un realismo inteligente, práctico, concreto de los animales políticos como nuestro presidente, no hay cosa más cercana al pueblo mexicano que la religión. Y los imaginarios que tenemos en torno a la vida buena, según nuestras nociones más tradicionales, más comunitarias, más religiosas. Es interesante pensarlo así. Si acaso en el gobierno hay algo así, a esa interpretación de Irene, créanme que me iría con un poquito de esperanza, a pesar de algunos riesgos que voy a plantear ahora, porque ahí entramos con dilemas. Si nosotros apelamos a ese cuerpo de principios tradicionales, porque nos parecen muy vigorosos para recuperar cohesión social, y la religión ahí es clave, insisto, por una parte es, qué bien, el dilema o la aporía, ¿no? La tensión en ese momento, es que también eso va a ser un bloque cuando queramos democratizar las relaciones sociales, cuando queramos hablar de que la mujer es igual al hombre, ¿no? Que la mujer no tiene por qué lavar los trastes, que puede ganar más dinero que el pater familias. Ahí entramos como en esa tensión que dices, por una parte me da una cosa, pero por otra parte tengo que lidiar con esto. Segundo, una interpretación todavía más a bote pronto. Contra todos esos críticos exquisitos del López Obradorismo que piensan que México puede ser como Noruega, así en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y que siempre están apelando a, es que así es allá. Es interesante pensar que en la historia, lo que llamamos las democracias del primer mundo, llegaron ahí luego de un momento de tremenda concentración de poder y desde el autoritarismo. La democracia no salió de la mañana a la noche, ¿no? Hubo un momento previo que permitió crear civilización, establecer un piso mínimo mediante la coerción, porque el Estado supone eso, y luego la democracia fue la cereza del pastel, ¿sí? Entonces, ahí yo no sé si Irene esté de acuerdo, si esto se acerca a lo que dice, a lo mejor nuestra interpretación sería, a lo mejor nuestro gobierno lo que tiene que hacer ahora es ese momento intermedio, y que no nos sorprenda que de repente haya como cierta tensión con los mecanismos más sutiles de la democracia liberal, porque está en un momento previo. Como en ese paréntesis necesitamos crear unas bases mínimas para después satisfacer mecanismos democráticos más sofisticados. Gracias. Gracias, Víctor. Sí, Irene, y se prepara Fer. Y muchas gracias. Bueno, ahí un poquito siguiendo con esta
cuestión literaria y ahorita después dialogar con lo que dice Víctor, pero con lo que él ya abrió, ¿no? Este camino desde la literatura, cómo mirar incluso también este texto, ¿no? Recordé un poco desde hace rato cuando hablaba yo del mercado, y el mercado y la religión son dos caras de la misma moneda, ¿no? Marx así lo pone cuando habla del fetichismo de la mercancía, no voy a explicar eso, pero un poco para la referencia a la que voy a hacer. Entonces, a Marx le encantaba los textos de Shakespeare, ¿no? Y cuando habla del mercader de Venecia, y justo cuando va a llegar el momento de la justicia, la condición es que, o sea, el Shylock, el avaro, ¿no? Que presta dinero, pide justicia porque efectivamente él entregó dinero acá y no le regresaron. El barco se pierde, el mercader pierde todo y no tiene cómo pagarle. Y entonces él exige que se le regrese lo que él puso, ¿no? Su interés. Entonces se van a juicio y en el juicio establecen al final que Shylock peleaba que 1 libra de su carne, ¿no? Para poder subsanar el equivalente al préstamo que él había otorgado. Y entonces resulta que como le dicen, sí, tienes derecho a esa libra de carne, pero si cortas de más, si derramas de más sangre de la que te corresponde en pago, el que se va le vamos a dar cuello es a ti, ¿no? Porque así es el mercado, a eso es a lo que voy. El mercado se guía por equivalentes, es un mecanismo ciego, neutral. Por eso es que cuando vemos que Marx discute el asunto del fetichismo, entra la religión porque todo lo tuerce, ¿no? Todo lo voltea, todo lo presenta de manera como no es. Cuando en el mercado nos dice vas a tener la libertad de elegir, ¿no? Todos somos diferentes porque hay un montón de mercancías diferentes y la única manera de que el mercado exista es que existan mercancías diferentes y si se dan cuenta, es el primer principio del que hablan en esta guía ética, aceptar la diferencia. Por eso yo decía, esta guía es la manera de reconstruir el mercado capitalista. O sea, si ya entramos en crítica, aquí está la cuña que más les aprieta. El mercado solo puede existir si las mercancías son diversas. Si tú quieres unificar, no vas a poder expandir el mercado. Entonces, y si nos vamos más allá, digamos, cómo mercado y religión son la unidad que permite neutralizar esta contradicción entre individuo y comunidad. Es la única manera, es un mecanismo ciego el mercado, pero la religión justo alude a esta parte subjetiva que ha sido anulada, a la capacidad política de autodeterminación. Y esa capacidad política de autodeterminación no es individual, siempre y en todo momento es colectiva. Se construye colectivamente la autodeterminación. Y entonces el mercado, aludiendo al individuo, ¿cómo le hace para mantener esta religión, este religare de la sociedad que se comporta como átomos? Entonces, el mercado efectivamente es esta contradicción y lo que nos están presentando en esta guía ética son esos mecanismos religiosos para volver a, digamos, a subsanar esta pulverización que se hizo de lo social y lo comunitario. Entonces, yo nada más hago alusión al primer punto, pero si le entramos puntualmente a los siguientes, híjole, va a saltar en pedazos este documento. Entonces, muy cuestionable. Sin embargo, a pesar de que son muy cuestionables, hay algo que sí está de fondo detrás de todo, de cada uno de estos apartados, ¿no? La diferencia sí es humana, es universal y la mercancía la asume como suya. Digamos, como es una hipostasia de esta cualidad humana, pero al igual que la diferencia, la vida, todos estos principios que se van enumerando, por supuesto que son principios profundamente humanos, nada más que están subordinados a la lógica del mercado.
Entonces, yo ahí le dejaría para que me gustaría escuchar qué es lo que van a encontrar ustedes en esta discusión. Gracias. Gracias, Irene. Bien. Fer, te escuchamos. Muchas gracias. Yo y después de Gaby. Pues la verdad, muy interesante todo lo que se ha comentado. Sin lugar a dudas, si nos ponemos a hacer un análisis de la manera en que va construyendo nuevamente el sistema capitalista, pues encontraremos mucha tela ahí de donde cortar. Pero hay algo que yo quiero comentar, que es, este texto también creo yo lo que intenta es plantear una nueva forma de sentido sobre las ideas preconcebidas que efectivamente el neoliberalismo dejó. Y una de ellas es la ley. Cuando en el neoliberalismo, en la etapa del neoliberalismo, pensamos que la ley se encuentra por encima de los propios principios, o la ley se encuentra por encima de la legalidad, ¿no? Ese discurso ha sido muy repetido a lo largo de años, donde la ley es la ley simplemente, o sea, sin un contexto, sin una historia, sin una forma. Y lo que se pierde de vista como humanidad es que la ley es una construcción social, ¿no? Y que esa construcción social, por su misma fase histórica, se va transformando y se va construyendo. Yo pensaba en una película que acabo de ver, y voy a referir a una película porque creo que es la mejor forma de explicarlo, pero se llama El Patrón, ¿no? Historia de un asesino. Y habla precisamente sobre las condiciones materiales existentes que ponen al límite a una persona y que lo llevan a asesinar a su propio patrón, ¿no? Si lo viéramos en términos solamente de la ley, simplemente es asesinato. Mató a una persona, ¿no? Pero cuando empiezas a entender el contexto sobre lo que se da esta forma, empiezas a ver que la ley es limitada para entender todo lo demás, ¿no? Y es algo que el neoliberalismo no ha podido descifrar en ese sentido. O sea, la ley es la ley y la ley no importa lo que sea, aunque exista desigualdad, aunque no exista eso que se está planteando en los principios éticos. Y creo yo que esta guía nos viene a recordar que hay otra serie de principios que se tienen que tomar en cuenta más allá de los establecidos por un modelo. Como segundo momento, bueno, el papel que cumple, decíamos, ¿no? ¿Qué papel cumple en esto? Ya lo vimos hacia la sociedad. Ahora, después de ver qué papel cumple, qué mecanismos, qué es lo que estamos hablando, ¿no? Se utiliza el mecanismo de la religión o del discurso religioso para poder introyectarse en la sociedad. Yo pensaría también, haciendo un poco alusión, qué papel cumple dentro de los mecanismos del partido que impulsa este proyecto. ¿Qué papel cumple esta guía ética? Eso también es muy interesante, porque ese papel, creo yo, como lo decía en el ejemplo anterior, tiene que materializarse. Una ética es posible en la medida en que se materializa, ¿no? En que se hace realidad, porque la ética puede materializarse y puede dar esos efectos de convivencia que nosotros queremos lograr, que ahí yo creo que es una diferencia importante de esta parte moral, ¿no? Si esos principios no se cumplen, los que establecimos esos principios estamos destinados a caer al precipicio. Entonces, ahí viene otra parte importante, más allá del tema espiritual y demás, la materialidad de esa ética que permita dar viabilidad a un proyecto de nación o a un proyecto de partido, si lo queremos ver en términos de partido. Por ejemplo, Morena tiene muy claros sus principios, su declaración de principios, pero ¿cómo se materializa esa declaración de principios? Poniendo el ejemplo de lo que hablábamos hace rato de Félix Salgado, ¿con qué elementos alguien va a determinar que esos principios los tiene o no una persona? No hay mecanismos. No hemos tenido la posibilidad de generar mecanismos de esa revisión y es algo importante que se tiene que trabajar, creo yo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, quería dejar estos puntos que a mí me parecían importantes comentarlos. Gracias. Sí, muchas gracias, Fer. Bueno, yo quiero comentar lo siguiente, se prepara Gabino. Bien. Sí, yo creo que, como dice Elia, es interesante reflexionar a partir de ciertos personajes de la literatura como un ejemplo para a partir de ahí reflexionar ciertos comportamientos morales, ¿no? Inclusive Platón, sobre Platón, en los diálogos de Platón podemos encontrar esta tensión. Él también utilizaba, ¿no? La Ilíada, la Odisea, para hablar de los ideales, ¿no? De vida. Tú quieres ser más como Odiseo, como Aquiles, quién es el mejor, cuál es la gran virtud que tiene cada uno de esos personajes. La literatura nos ayuda mucho para reflexionar cuáles son los estilos de vida. Y eso que pudiera parecer muy académico, muy lejano, pues es muy cotidiano. Cuando nos encontramos a una adolescente y que se está construyendo su identidad en esta etapa tan compleja, pues bueno,
¿Qué pasa si alguien le dice, bueno, te ofrezco en tus condiciones adversas de pobreza tan críticas que se viven, la posibilidad de que tu vida sea breve, como la de Aquiles, pero puedas tener mucho dinero, el que quizá nunca vas a tener en tu vida, pero que nunca vas a tener en tu vida, aunque llegues a 70, 80 años. Entonces te ofrezco la posibilidad de que sí, a lo mejor te lo digo a los 13, 14 años, a lo mejor te mueres a los 30, pero esos 30 van a ser muy intensos, vas a tener mucho dinero y vas a poder viajar, comprarte la ropa que tú quieres, los sueños que tú tienes en ese momento. O bien, pues puedes seguir con tu vida, sí, muy digna, pero muy pobre, donde nunca vas a tener esas posibilidades porque estructuralmente no están las condiciones para que tú puedas, bajo un esquema neoliberal injusto, con todo un sistema jurídico ad hoc, para que tú te puedas desarrollar. Entonces, a partir de ahí podemos también hablar de la cotidianidad y estos grandes ideales que plantea la misma literatura y una reflexión ética de cuál es el ideal de la vida que uno quiere formarse. Esas son las discusiones que creo que se deben de reflexionar. Y lo mismo en el caso de Morena sobre cuál es ese ideal ético que se tiene que construir si quiere hacer una política diferente. Pero otra vez, yo resalto mucho el componente de la formación y de la necesidad de la distinción entre moral y ética, porque una de las consecuencias muy comunes es que no necesita de formación. Errada esa conclusión. Por ejemplo, Piaget hace un estudio interesante, hay un libro de los 70 donde habla de educación y hace ver cómo a partir de que si el ser humano se cree como una persona con un innatismo ético y con un innatismo de abstracción lógica, se entiende muy bien por qué la educación estructuralmente, institucionalmente, se creía como memorística. Porque claro, si tú ya tienes ese análisis de abstracción, de saber distinguir la información de la buena, de la mala, la adecuada y la que no, y lo mismo en temas de ética, porque ya lo tienes, solo necesitas información, entonces es muy normal que hagas plana. Entre más información tengas, más conocimiento vas a tener, porque todas las otras condiciones ya las tienes. Bueno, todas esas concepciones son falsas, son erradas, pero es muy importante y fundamental que se entienda que la ética no es algo que ya se tenga. Todos somos seres morales, pero no todos somos seres éticos. Y no porque nos comportamos bien o sea una buena persona y la mayoría no son malas personas. No en ese sentido, sino en que hay una formación que normalmente se carece. Yo les invito a reflexionar cuál ha sido su proceso formativo, al menos en la parte institucional académica, y que hagan este mismo ejercicio a nivel mundial. En primaria no se ve ética. En secundaria se ve civismo en la mayoría de los casos. Civismo no es ética. Y cuando le ponen formación cívica y ética, pues tampoco es que dé mucho ética, porque otra vez, ¿quiénes enseñan esas asignaturas? En el mejor de los casos es un abogado. En el medio superior mexicano, ¿cuántas formas hay de acreditar el nivel medio superior? Muchísimas. No es lo mismo si yo estudio un CETIS, CEBETIS, CONALEP, una BOCA, un CCH, una prepa, y así puedo seguir con todas las diferentes modalidades. De cada uno de esos planes de estudios, ¿cuántos llevan ética? Para algunos es su primer acercamiento a temas de ética. Algunos nunca lo van a ver. Algunos nunca. Y en el caso de cuando llegas a la carrera, una o dos materias si acaso de ética, pero no más. Y es otra vez, ¿quién enseña esas asignaturas? Normalmente no son personas que saben de ética, te las enseñan otras personas. Así como yo, imagínense, yo dando clases de literatura, pues no sería lo más adecuado. Gracias. Perdón, sigue Gabino. Adelante, Gabino. Gracias. Bueno, pues finalmente yo creo que independientemente de si esta guía es ética y moral o si solo es moral y si esta guía va a cumplir, bueno, tiene un propósito predeterminado en función del gobierno que existe y que pretende recuperar un sistema económico que fue transgredido por el neoliberalismo. Yo creo que independientemente de eso, pues
tendríamos que analizar si va a cumplir con su finalidad o no. O sea, yo veo que esta guía moral es finalmente un instrumento de contención, por un lado en contra del neoliberalismo y por el otro lado en contra de una insurrección, ¿no? Porque como bien decía Fernando, ¿no? Esta guía ética carece de un partido que siga esos principios, por un lado, y también carece de un gobierno que sostenga esta guía ética con acciones, ¿no? O sea, ya lo comentaron, por ejemplo, el tema de la justicia, ¿no? O sea, se hace y no se hace justicia y así estamos, ¿no? Para atrás y para adelante y simplemente pues no se concreta la justicia en contra de los que han agredido tan terriblemente a México, a su naturaleza, a su población, en fin, a todo lo que somos, ¿no? Entonces, y que es, como decía Irene, pues siguen las víctimas generándose y ellos siguen pues tan frescos como siempre, ¿no? O sea, no están molestos porque no porque se les vaya a aplicar la justicia, ¿no? Sino porque sus intereses se ven afectados, ¿no? Ajá. Entonces eso es lo que los hace enfrentarse a la 4T, pero no el hecho de que vayan a ser pasados por la justicia porque saben que no va a ser así, ¿no? Entonces, en ese sentido, como un instrumento de contención, yo diría, ¿para cuánto? O para cuánto tiempo pues va a ser viable, ¿no? O sea, finalmente va a ser un instrumento que va a lograr evitar una insurrección, por ejemplo, ¿no? O va a ser realmente un instrumento que combata el neoliberalismo. O sea, eso es una duda que me estoy planteando. Por un lado, por el otro, pues también considero que pues deberíamos nosotros de comenzar a elaborar nuestra propia guía moral, ¿no? O sea, finalmente si no estamos de acuerdo con esto, porque yo por ejemplo, y yo la leí varias veces y nunca me enganchó, ¿no? A lo mejor porque no está diseñada para mí, ¿no? Pero pues realmente no, pues para mí fue como no haber leído nada, ¿no? Entonces, eso me preocupa porque precisamente también no hay un mecanismo considero que no hay un mecanismo que aterrice con la gente, ¿no? Por ejemplo, la literatura a lo mejor pudo haber sido una herramienta viable para poder difundir esta guía moral, ¿no? Pongo como algo significativo, algo que, por ejemplo, uno de los escritores rusos habla con respecto al amor al prójimo, ¿no? O sea, y es algo que, por ejemplo, lo leí una sola vez y se me quedó para siempre, ¿no? O sea, él plantea que pues el amor a la familia, pues cualquiera lo puede llevar a cabo, que hasta los animales cumplen mejor esa función que nosotros. O sea, ellos cuidan mejor a su familia que los seres humanos, ¿no? Ajá. Que lo que realmente es humano es el amor al prójimo, ¿no? Hacia la sociedad, al hombre, a la humanidad en sí, ¿no? Entonces, yo hago esa comparación porque precisamente pues no veo que esta guía moral o ética y moral pues nos enganche. Por eso es que yo digo, bueno, finalmente pues más bien vayamos nosotros pensando en nuestra propia guía moral, porque es lo que estamos haciendo. O sea, yo lo comento también por lo que dice Orlando, ¿no? O sea, en el tema pasado vimos precisamente el tema de la praxis, ¿no? Y aunque no somos expertos en ética y en moral, pues es un espacio en donde estamos ejerciendo la praxis porque estamos reflexionando de manera conjunta y desde diferentes puntos de vista lo que es esta guía moral, ¿no? Entonces, en función de eso y en función de la formación que vayamos adquiriendo, pues yo creo que podemos crear una guía moral que precisamente vaya acorde a lo que la sociedad mexicana requiere, ¿no? Por ejemplo, el fortalecer la comunidad, ¿no? A mí se me hace increíble, por ejemplo, cómo se dan las comunidades de Oaxaca, el ambiente comunitario, ¿no? Donde hay un espacio, sí, gracias, hay un espacio que finalmente toma decisiones por todo el pueblo y sobre casi todos los temas,
Ajá, y no entiendo cómo llegaron a ello, ¿no? O sea, cómo lo lograron. O sea, yo creo que eso es lo que tendría que ser interesante considerar para que nosotros podamos proponer un documento moral y ético que vaya en función de eso, ¿no? O sea, yo he tenido muchas experiencias comunitarias o de trabajo comunitario o de creación de comunidad y nos hemos siempre quedado a medias, ¿no? O sea, no hemos logrado lo que las comunidades, por ejemplo, indígenas, están llevando a cabo en estos momentos. La dejo de momento ahí. Gracias. Muchas gracias, Gabino. Eli, te escuchamos. Bueno, yo como para ir cerrando lo que intenté desde el principio hablar, desde este texto de... Está apagado tu micrófono. Pago. Bueno, decía yo que para ir cerrando esta interpretación que estoy haciendo, bueno, no voy a contar el final del libro, pero Segismundo entra en un momento de conflicto y ahí es donde está la filosofía, donde se aplica, se cuestiona este destino, si ese día que salió y mató, hizo muchas cosas, fue real, qué sintió, o sea, hay una reflexión. Y lo que nos plantea Calderón de la Barca es que aunque te marquen un destino, como lo marca a veces la religión, o lo marca siempre la religión, dice que hay una elección que puedes hacer, que en la religión se llama libre albedrío, pero efectivamente desde la reflexión filosófica, desde la ética, desde lo que nos cuestionamos, es si nuestra condición nos obliga a algo, si esa condición es destino para nosotros. Y es ahí donde entra, donde yo puedo dialogar con la guía, porque efectivamente hay cosas que no estoy como de acuerdo, no la tengo, o sea, suena bonito, pero no me la creo, ¿no? Vamos a decirlo así. Y yo voy a dialogar con esta guía ética para poderla interpretar y poderla traducir con ustedes y con otras personas. Es decir, no estamos destinados, porque el neoliberalismo también nos marca ese destino, ¿no? Hay una serie de frases que nos han metido que pensamos que pues ya estamos destinados a la pobreza, al fracaso, o si tienes una gran idea, uy, la vas a armar, ¿no? No, tampoco debes de ser autoridad o experto en un tema para poder hablar del tema. Esa es otra cosa también que no es necesario que yo sea filósofa o que haya estudiado eso para poder preguntarme a mí misma si esto que estoy haciendo está bien, si esto es, etcétera. O sea, es una condición que todas las personas podemos hacerla y podemos practicarla. El interpretar esta guía ética más que como una guía a la cual puedes seguir paso a paso, lo que yo veo imposible, pero funciona en un país que, como nosotros, hemos vivido tantos años de la guerra, tanta pobreza, tanta explotación, veneno en los alimentos, ¿no? Todo eso tenemos que parar y tenemos que reflexionar si realmente este es nuestro destino. Si nuestro destino está guiado por un hombre, Andrés Manuel, o si el destino nosotros lo podemos, somos también hacedores de ese futuro que queremos plantear. Ahí es donde nosotros tenemos que ver el cómo, no darlo por hecho como esta guía que nos va a ir paso a pasito. Yo lo veo así. Claro que la filosofía y la política es necesaria. Yo lo vengo planteando no ahora, desde que creé el Coletra. Yo digo, a los niños y a las niñas se les tiene que dar filosofía y política porque se tienen que poner de acuerdo hasta para los juegos. Y luego los niños llegan a casa con una sensación de injusticia que no te la pueden explicar, pero llegan llorando. Es que me pegó, es que me hizo esto, es que se burlaron de mí, es que en el juego, es que en la tarea. Ellos saben perfectamente qué sentir porque eso es real. La injusticia les duele. ¿Qué debemos nosotros? Es precisamente ponerles a ellos en este análisis, esta lectura de que lo que están sintiendo tiene un resultado porque hay un entorno que lo propició y que ellos tienen opción de hacer algo con lo que están sintiendo. Y lo digo porque hay una compañera que se llama Carla, que es filósofa, Carla Góngora, hizo un proyecto aquí en Tláhuac sobre filosofía para niños y lo hizo desde el Principito, desde la lectura del Principito. Es genial la compa. Entonces, yo sé, y además lo hizo sin cobrar ni nada, o sea, fue así de voluntariado. Lo cual yo creo que sí se puede hacer, se puede trabajar. Obviamente sería mejor que desde lo institucional se hiciera toda una reestructuración
de la educación, obvio, porque eso le llegaría a todos, pero sí hay esfuerzos y tenemos que seguirlos promoviendo para que lleguen a la institución, sobre todo desde un partido que es de izquierda, se dice de izquierda, queremos que sea de izquierda, ¿cómo no? Entonces, creo que esta guía puede ser ese diálogo, esa comparativa, no es que nos la creamos toda, no es que estemos de acuerdo en todo, pero creo que tenemos que partir de algo en un país que ha sido tan lastimado, con tanta sangre, pues creo que por ahí sí le podemos entrar. Y bueno, yo terminaría mi participación de este tema con que efectivamente la literatura nos sirve y nos conecta, ya cada quien funcionó mi mecanismo, todos dijeron que les gusta la literatura. Entonces, es importante porque nos ayuda a sentir lo que les decía de los niños, cuando algo te pasa. Y eso que sientes te va, o sea, lo llevamos a la reflexión y ya nos da otras pistas analíticas. Pero así todas las personas que vean este círculo después, cuando se publique, o que quieran leer la guía o un texto, los conecta por alguna razón emocional de primer momento. Decían mis profes, es el lector ingenuo que llega por primera vez a ese texto. Ya luego cuando te vuelves muy especialista, quién sabe si siga gustándote ese texto, pero bueno, por primera vez que leo la guía ética, pues no me pareció tan mala y creo que podemos dialogar con ella. Gracias. Muchas gracias, Eli. Adelante, Jesús, te escuchamos. Si puedes poner tu cámara, mejor para que podamos ver. Si no, pues te escuchamos. Creo que tienes problemas con tu audio, ¿verdad? Bueno, ¿sí nos escuchas? Bueno, en lo que se arreglan sus problemas de audio, bueno, quiero comentar lo siguiente. Esta idea de cómo aterrizar la ética o los principios a la realidad es muy importante y muy fundamental, ¿no? Pero justamente esto que dice Elia, no estamos determinados. Pero hay propuestas que sí buscan eso, ¿no? O sea, cuando uno ve cómo se construye, bueno, aquí los especialistas de los politólogos tienen más claro, y yo quise ese punto, pero hay propuestas donde el egoísmo universal es uno de los planteamientos, y el egoísmo, otra vez otro concepto moral, es a partir del fundamento a partir de lo cual se puede construir todo un Estado. Así, solamente a partir de esa premisa. ¿Somos egoístas o no somos egoístas? ¿O somos buenos por naturaleza por otro lado? ¿No? Entre muchas otras propuestas. Pero justamente la idea de pensar, bueno, en esta idea de Morena y la política diferente, bueno, ¿se puede hacer una política que no sea corrupta o no se puede? ¿O todos somos corruptos? ¿O todos somos una bola de interesados e interesadas? Esa es la tarea, pero otra vez no es un mecanismo de generación espontánea. Esto hay que formarlo. Se hablaba también anteriormente del partido y la parte estructural. A esto, de igual manera, la formación es muy importante. La formación política es importante y dentro de la formación política, la formación ética. ¿Cómo esperar esos políticos, esas políticas que no sean corruptos, que no sean corruptas? Pues si no las estamos formando, no van a salir como generación espontánea, ¿no? Uno puede decir Andrés Manuel, bueno, sí tiene varias cualidades, pero también uno puede tener la claridad de decir, bueno, pero eso no, Andrés Manuel no es producto de una cuestión estructural, de que todo un mecanismo de formar personas éticas, pues no. Entonces, si queremos una representación en Morena ad hoc a los principios, pues hay que formarla y hay que generar todos los mecanismos de formación política. La formación ética es fundamental. Sin ella, pues bueno, no nos extrañe que, bueno, no haya representantes o que, por el contrario, ¿no? Sean lo más antagónicos a los mismos principios de Morena. Yo creo que ahí tenemos una tarea fundamental para poder pensar en muchos mecanismos, inclusive a nivel institucional. Si queremos que el ejército no esté en las calles o no esté haciendo tareas en muchos espacios, pues bueno, pues hay que ver la calidad moral de otras instituciones como los de la aduana, ¿no? Tenemos los problemas de corrupción y así en otros espacios. Si queremos que el tema de seguridad, que es uno de los grandes temas del país, se solucione, pues ¿dónde están otra vez
esos grandes jefes de seguridad o jefas de seguridad que tengan esa calidad ética para poder desempeñar esos cargos y no reproduzcan el sistema estructural de corrupción. Y así en cada una de las instituciones. Es una cuestión que se tiene que formar. Bueno, pues sigue el compañero Fernando y sigue después Irene. No sé si Jesús tenga ya bien su micrófono. Jesús, ¿nos escuchas? Creo que sigue teniendo problemas con su audio. Bueno. Hay que esperar un poquito, ¿no? A ver si Jesús nos comienza a hablar. O Jesús, bueno, ahorita volvamos a intentar después de que alguien tome la palabra, pero si no, si nos llegas a escuchar, Jesús, puedes escribir también en el chat y con gusto le damos lectura a tu comentario también. Adelante, Pedro. Pues un poco siguiendo con la dinámica es cómo podemos nosotros hacer realidad, ¿no? Una ética como esta, o cómo poder entablar un diálogo, como decía Elia. Cómo dialogar no solo con el texto, sino con la gente. Eso me parece que es lo más importante. Creo que hemos llegado bien a la conclusión de que, sin lugar a dudas, si aspiramos a que sea esta guía ética, no está terminada. Tenemos que ir abonando todos mediante un gran diálogo y debate. Ya lo decía Orlando al inicio, pues no sabemos con quiénes fue la reunión para generar esta guía, ¿no? De entrada, o sea, no sabemos cuál fue este gran procedimiento de consenso para la guía ética. Podemos criticar aquello que es evidente o lo que existe, que es la propia guía. Pero nos corresponde a nosotros hacerlo en diversos momentos, creo yo. El primero de ellos es en el partido. Es decir, no podemos permitir que al interior del partido esta guía ética pues simplemente desaparezca o no se entienda. Una manera, creo yo, y es la que siempre hemos intentado, es hacer una crítica directa a las acciones que van en contra de los principios de esta guía. Si nosotros no lo mencionamos o nos quedamos callados, creo yo que es la manera de invisibilizar también a estos principios éticos, ¿no? Lo primero es eso, creo yo, señalar aquellos actos que nosotros consideremos que van en contra inclusive de los principios planteados. La segunda es la forma en que nosotros lo dialogamos con las personas en general, ¿no? Creo yo que la guía, y esa es una apreciación personal, pero la guía es conocida en parte por la gente que conforma el movimiento, pero no así a la gente en general, y eso yo sí lo creo. Si nosotros vamos y hacemos el ejercicio práctico de ir a cualquier colonia de aquí y platicar con la persona que está en la esquina y que vende productos y se le platica sobre la guía ética, posiblemente no la conozca. Posiblemente esa guía ética pues sea ajena completamente a su vida diaria, ¿no? Ahí es muy importante que nosotros el trabajo que podamos hacer no es decirle esta es la guía terminada, sino entablar un diálogo que permita entender cuál es su interpretación de esa persona, cómo la siente esa guía, porque ahí en esa interpretación sabremos si realmente cumplió su objetivo, ¿no? O está cumpliendo un objetivo. Creo yo que eso es lo interesante de este documento, que puede plantearse como una posibilidad donde se abra el diálogo y posiblemente el resultado no sea el que nosotros esperemos, ¿no? Tal vez la gente lo vea, no sé, yo me adelanto a esto, tal vez, no sé si sea así, pero a lo mejor en un momento la gente diga, pues son muy buenas ideas, pero pues la situación está difícil, ¿no? No lo tomé como algo positivo necesariamente. Y es ahí en ese momento donde se tiene que replantear la forma en que nosotros estamos construyendo esta guía. Y creo yo también lo que decía Gabino también es importante, ¿eh? O sea, empezar a plantear principios acordados con la propia comunidad, ¿no? Bueno, esta es una guía, esta es una propuesta, pero ¿cuáles son los principios que una comunidad política, me refiero no al partido, sino una comunidad de un barrio, de una colonia, intenta poner como propios o asumir como propios? Eso también es importante. Gracias. Sí, muchas gracias. Compañero Jesús, a ver, aquí ya te podemos ver hace rato, a ver si te escuchas. ¿Sí nos escuchas? Los escucho, Orlando. Adelante. Muchísimas gracias. Perdónenme el retraso, ha sido todo un logro el poder estar acompañándolos el día de hoy, porque tuve que cambiar de lugar en un par de ocasiones
el password no funcionaba en ciertos equipos, entonces me disculpo enormemente por la tardanza. He podido ir escuchando un poco desde mi celular algunas de las ideas que se han ido expresando. Me parece súper interesante todo el debate. Qué pena que me haya yo perdido de buena parte del debate, pero coincido con Víctor, coincido con Fernando en algunos de los aspectos que se han mencionado. Con Víctor, pues en cuanto a que el documento ya que llegó a nuestras manos no es propiamente un documento de izquierda. Coincido con Irene en cuanto a el planteamiento desde el punto de vista religioso. Creo, de hecho, haciendo el análisis de las, atendiendo pues a las anotaciones que yo hice mientras lo estaba leyendo y mientras lo estaba revisando, me llama fuertemente la atención pues que para que el ideal fundamental que está detrás de esta cartilla moral es la paz, algo que creo que hermana pues a todas aquellas personas que profesan algún tipo de fe religiosa. Me sorprende evidentemente, como ya lo hizo ver Víctor, como ya lo dijo Fernando, que a la libertad, a la justicia, a la subsistencia de los seres humanos se les dé un papel mucho menor dentro de este texto. Yo creo que en buena medida pues responde a este análisis que Irene hizo muy acertadamente. Pero a mí me preocupa el hecho de que se apele a la religión solamente como base de este texto que es muy importante, que es muy interesante y que es muy útil, porque como lo decíamos en el debate anterior, mucho se necesita analizar toda esta parte destructiva que tiene el ser humano hacia la sociedad, hacia el ser humano mismo, hacia el medio ambiente y evitarlo. Y creo que un camino justamente de esa praxis, pues lo da la praxis científica a través de la filosofía y de la ética. Yo creo que este ejercicio se enmarca en esa praxis. Por lo tanto, creo que es válido. Me parece, sin embargo, que hay otros aspectos que vale la pena mencionar o que habría valido la pena incluir porque habrían hecho mucho más inclusivo el texto. A mí me parece de pronto un texto muy repetitivo, porque el hecho de que se vaya a esta idea de los círculos concéntricos, se parte de la persona, la familia, la sociedad, la patria, pues creo que se puede resumir en un párrafo diciendo que hay distintas escalas en las que actuamos y pues que todas esas escalas merecen tener unas normas internas de conducta y respetarlas, ¿no? Pero yo creo que eso se resume muy fácilmente en la parte final de la misma cartilla. Y bueno, a lo mejor yo lo veo un poco como urbanista y como periodista también, ¿no? Pero a mí me parece que habría que ir mucho más a fondo, ¿no? Habría que separar, y yo creo que en el texto no está claramente separado, lo que es la moral y lo que es el derecho. Y me preocupa que el Estado, ya conformándose ya como un Estado que está dirigiéndose a los ciudadanos, no haga una aclaración pertinente al respecto. Porque unas son las normas internas, que son las que analiza la moral y la ética, y otras son las normas externas impuestas por el Estado, que vienen a través del derecho y del contrato social para normar nuestra conducta. Dice al principio Andrés Manuel López Obrador en la introducción, no todo está permitido. Bueno, en el derecho, en la moral, pues todo está permitido porque son normas del individuo, son normas que únicamente desde nuestra conciencia nos permiten interactuar de manera congruente y correcta con nuestros semejantes, ¿no? A mí me preocupa que el gobierno no sepa distinguir estos aspectos, porque entonces no se puede hablar de una justicia,
ni de una justicia social, ni de una justicia urbana, ni de una justicia espacial, ni de una justicia en todos los órdenes, porque el Estado es como si le dejara la responsabilidad a las iglesias, a los líderes de opinión y a la sociedad de algo que también el Estado se tiene que hacer cargo. Entonces, a mí me parece que esa falta de claridad es relevante en este ejercicio. Yo he escuchado al doctor Enrique Dussel, que es uno de los ideólogos de esta cartilla, y él merece todo mi respeto porque coincido en muchos de sus planteamientos, ¿no? Él ha defendido la cartilla, no sé exactamente si él haya redactado, pero él públicamente se ha referido a ella, ¿no? Sin embargo, creo que hace falta profundizar verdaderamente en los temas y recordar desde aquella perspectiva de Marx, del 18 Brumario, la crítica que hacía a la contrarrevolución. Sí, concluyo con esta idea, Fernando. Marx decía, cuidado, porque se apeló en el momento después de la revolución, se apeló, el Estado optó a todos los grupos campesinos, trabajadores, la burguesía, y apeló a la propiedad, a la familia, a la religión y al orden, y construyó un Estado que al final, al de cuentas, terminó siendo excluyente, ¿no? Entonces yo, en un segundo y quizás último comentario que me permitan hacerles, diría cuál podría ser mi ruta o cuál podría ser con base en qué criterios sería mi ruta a esta crítica que yo le hago con toda la mejor intención a esta cartilla, ¿no? que publicó el gobierno de Andrés Manuel. Muchas gracias, Jesús. Te escuchamos, Irene. Adelante. Y bueno, como muchas cosas, pero voy a tratar de centrarme en una sola. Pero bueno, esto justo que dice Jesús al final, ¿no? Hay que pasar este documento bajo el fuego de la crítica, ¿no? Hay que tratar con base también en nuestra propia experiencia personal, ¿no? En función también de nuestros principios, pues hay que pues echarle mano, ¿no? A este documento. Entonces, ¿qué significa eso, no? Que pase por el fuego de la crítica, que, por ejemplo, cuando vamos leyendo, enunciando cada uno de estos principios, por ejemplo, yo me detenía, ¿no? En la lectura, en este principio, me parece que es el 4, que tiene que ver, no, es el 3, ¿no? El de la dignidad, ¿no? Bueno, pareciera ser que efectivamente la dignidad es algo interno, ¿no? Que no hay una dignidad sustentada en la materialidad, es decir, tu dignidad no depende de que duermas en una vivienda adecuada, de que tengas acceso a la educación materialmente, que tengas libros, una banca donde sentarte, transporte para llegar a la escuela, que no llegues con hambre. O sea, pareciera ser que la dignidad no es algo tan subjetivo que no depende de tu propia realidad material, ¿no? Entonces, cuando nuevamente en esta imagen, ¿no? Que nos pone Jesús de la ruta crítica para poder descifrar este documento, pues sería esto, ¿no? Meterlo al fuego de la crítica y decir, bueno, ¿qué es realmente la dignidad? ¿La dignidad es algo solamente subjetivo o depende de condiciones materiales, de acceso a la alimentación sana, de acceso al trabajo, ¿no? Acceso al aire limpio, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Que cada uno de estos elementos se pueden ir discutiendo. Y por ejemplo, yo también me detenía en la cuestión del trabajo, porque recuerdo una discusión dentro de la economía, sobre todo cuando David Ricardo construye su teoría del valor trabajo. Los alumnos de Ricardo, que además son socialistas utópicos, más radicales, ¿no? Aparentemente que David Ricardo, ellos, por supuesto, se ponen del lado de los trabajadores, pero pues llegan los fisiócratas, estos señores de las tierras, y les dicen, pues es mentira su teoría del valor trabajo, porque justo en Inglaterra, en ese momento, dice, los trabajadores a los que ustedes dicen que son los que generan la riqueza son los más miserables
de esta nación. Entonces, ante esto, los ricardianos no pudieron contestar, ¿no? ¿Cómo es posible que si la teoría del valor trabajo dice que el trabajo produce la riqueza, los trabajadores resultan ser los más miserables? Y cuando uno ve en esta guía el asunto del trabajo, también tiene uno que recordar, también, aunque no conozca esta discusión, tiene que uno que evidenciar lo que el mercado nos impone. O sea, todos los días nos levantamos temprano, trabajamos, y todos los días no tenemos acceso suficiente a la riqueza material. Y todos los días hay alguien que se queda sin comer a pesar de haber trabajado. Entonces, hay un problema, efectivamente. El trabajo es nuestra relación con el mundo, es esta relación metabólica que en algún momento el año pasado discutíamos en el círculo, y sin embargo, no es solamente una satisfacción subjetiva, es una condición material, existencial, espiritual, en fin, es todo. El trabajo lo es todo. Pero aquí no se cuestiona la parte concreta en la que se realiza el trabajo dentro del capitalismo, en la que se realiza el trabajo con las leyes del outsourcing en México, con la injusticia laboral, con el sobreesfuerzo, con las jornadas laborales extenuantes, en fin, ahí, y a eso es a lo que yo quería un poco aludir, ¿no? La ruta crítica que nos dice Jesús, ¿no? ¿Qué ruta vamos a seguir? Hay que dialogar con el documento, hay que retomarlo, porque me parece que el título del trabajo es muy importante, pero ya el contenido es muy cuestionable. Cada uno, cuando uno enuncia cada uno de estos principios, uno diría, sí, eso es lo que debemos recuperar, pero ya cuando nos metemos a leer directamente qué significa cada uno de ellos, entonces ahí es en donde encontramos el debate. Y ahí es en donde debemos, como ya lo comentaban, ¿qué le vamos a decir a los demás, a la comunidad? Porque el principio sí tiene sentido, pero debe de ser leído bajo una mirada crítica, ¿no? Debemos de meterlo al fuego, hacerlo cenizas, y como el ave fénix, de ahí volver a reconstruirlo, ¿no? Eso es un poco lo que yo quería comentar también. Y muchas gracias, Irene. Sí, yo quiero hacer énfasis justamente en esto que ha mencionado de la ley y un poco los antecedentes y cómo se construyó esta guía. Se construyó con varios inconvenientes ya desde al inicio, pero uno de ellos lo podemos notar como de esta lista de 5 personas que estuvieron en la redacción de este documento. Y uno de ellos decía que se incluyó en el proceso, a la mitad del proceso. O sea, mal desde ahí ya de entrada. También se mencionaba otra vez, ¿qué pensarían si yo me pongo a hablar de medicina? Si yo me pongo a hablar de matemáticas, de algún tema que yo no conozco. Sería absurdo. Sin embargo, otra vez, yo creo que lo que está de fondo es que se confunde que moral y ética son lo mismo. Sí, todos podemos hablar de moral, podemos discutir de las moralidades distintas a nivel personal y colectivo, social, internacional, nacional, pero son discusiones morales. Lo importante es cómo pasamos y hacemos el salto a una reflexión ética, y ahí se necesitan pues una formación al respecto. Y por supuesto que la idea es que toda la población tenga esas herramientas de la misma manera que se busca se tengan en otras áreas del conocimiento, pero pues no se tiene y tampoco son contemplados. No hay que olvidar también que el objetivo inicial de este documento, de esta guía ética, y también ahí hago la distinción, una cosa es la cartilla ético-política, esa sí la redactó el profesor Dussel, pero Dussel no participó de nada que tiene que ver con esta guía ética. Para precisar el documento de cómo se construyó la guía. Este es otro documento donde no participó Dussel, entre muchos otros filósofos y filósofas que no participaron. Pero decía yo que en su origen esta guía ética se había plasmado como una constitución moral. Entonces, claro, esto generó muchos, las alertas rojas, ¿no? de ciertos banderas de la laicidad,
de la lucha contra la religión, que creo que si se entendiera lo que es una constitución moral, no tendría que haber ningún inconveniente con los vínculos que tiene con el derecho y con el laicismo. Pero bueno, pues igual en el discurso político pues se entendía que esto no tenía la difusión adecuada de entenderse el impacto que buscaba. No simplemente se buscaba pues que sí, ¿no? Fuera un hábito masivo. Pero tristemente, cuando se presenta esta guía, se focaliza en que es para los adultos mayores. Yo creo que eso ha sido también un error. Pero nosotros creo que lo hemos trabajado muy bien y yo creo que cumple con su función inicial y esencial, que es fomentar la discusión de la moral y de la ética en el ámbito público. Yo creo que estar en ese nivel de discusión ya es un gran avance, porque, insisto, estos temas no se discuten como otros temas de la política, de la economía. La ética no se discute en temas públicos, se cree que es algo privado, inclusive decían ahí otra vez privado y público. No es que la moral sea privada y la ética sea pública, ¿no? La moral está en lo privado y en lo público, y la ética también está en lo privado y en lo público. Los ámbitos de aplicación son diferentes, pero por el tema de argumentativo, por el tema de la justificación, no porque tengan un espacio delimitado dentro de la sociedad. Pero yo creo que así como utilizamos en este caso la guía ética de pretexto para analizar sobre estos diversos temas, podemos utilizar la literatura. Él hablaba de la poesía para niños, que ahí, por ejemplo, hago un énfasis. Filosofía para niños tiene un montón de tiempo que se busca incorporar a la educación básica, y lo más que se ha logrado en este proceso de Secretaría de Educación neoliberal todavía dentro de la 4T, es que se incluyera como parte de la bibliografía en la materia de cívica y ética, pero otra vez les cuesta mucho incluir esos contenidos. Esos tiene otros problemas, porque de entrada pues tenemos un gobierno de la Secretaría de Educación Pública neoliberal, y bueno, tendrá la gran tarea la nueva secretaria Delfina de mostrarse como algo realmente diferente. Y bueno, pues hasta ahí termino. ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? Ya estamos por cerrar, son 2:15. Pues podemos ir haciendo los cierres, y yo invitaría que pues pudiéramos ligarlo, ¿no? Como a lo que habíamos comentado al inicio. ¿Cuál sería como esa ruta que también nos comentó Jesús, que es muy importante, creo yo? Gracias. Bien, Jesús ha levantado la mano. Te escuchamos, Jesús. Muchas gracias, Orlando. Sí, yo mencionaba una ruta, quizás muy personal, desde un análisis, un punto de vista muy, muy personal, y yo también reconozco pues, que no soy un experto en cuestiones de filosofía, de ética, pero en algún momento tuve oportunidad hace algunos años, ya bastantes años, de leer a un autor israelí. Perdónenme si no sé pronunciar su nombre correctamente, pero lo pronuncio como se lee, ¿no? Avishai Margalit, que habla de una cuestión. Él defiende un concepto de sociedad como una sociedad decente. Y él dice, bueno, para transitar de una sociedad justa a una sociedad decente, porque una sociedad justa pues es la que ya cuenta con instituciones, cuenta con leyes, cuenta con un contrato social. A veces vemos que se polariza y que no es suficiente ni en una democracia representativa y en muchos otros tipos de democracias, mucho menos las autoritarias, es posible encontrar que instituciones, en la relación instituciones-ciudadanos y ciudadanos-ciudadanos, haya este respeto que es necesario por el otro. Lo estamos viendo recientemente, hay polarizaciones tremendas en temas como el acoso sexual, en temas como esto último que se dijo sobre el costo de tener el proyecto del aeropuerto internacional, ¿no? Y si sumamos
pues vamos a encontrar un montón de temas en donde la sociedad mexicana está profundamente polarizada. Entonces, ¿cómo evitar, desde mi punto de vista y atendiendo las ideas de este autor, cómo evitar ya esa polarización? Él plantea por principio, su postura es bastante radical, se acerca incluso al anarquismo, ¿no? Él plantea que de por sí ya el hecho de que el Estado tenga instituciones y nos tengamos que someter a determinadas reglas, pues ya eso es humillante para los seres humanos. Sin embargo, él va más allá, dice, bueno, pero es que no es solamente esto nos humilla, sino el propio trato de los servidores públicos hacia los ciudadanos, la mayoría de las veces es humillante. Y no se diga, pues, entre ciudadanos, cómo a veces recurrimos a la violencia, a la exclusión, a muchas formas psicológicas también de agresión, que humillan al ser humano, ¿no? Entonces él plantea que es necesario pasar de esta sociedad justa a una sociedad a una sociedad decente. Voy a leer un poquito de lo que mis anotaciones personales, ¿no? Dice, la soberanía es el derecho que los individuos tienen de actuar con plena autoridad para decidir sobre cualquier asunto que les concierne. La democracia construye instituciones para proteger a sus integrantes de humillaciones generadas por la sociedad de mercado, como la pobreza, la falta de vivienda, la explotación, la degradación de las condiciones laborales, la falta de servicios de salud. Para aquellos consumidores soberanos, entre comillas, que no pueden pagarlos. En las sociedades desarrolladas, la sociedad de mercado no es la solución, sino es el problema. La sociedad de mercado es una solución anarquista al problema de construir una sociedad sin instituciones. Me parece que es interesante lo que plantea este autor. Yo les quisiera sugerir su libro, La Sociedad Decente, que publicó Paidós hace como 20 años, quizás incluso hasta como una posibilidad de lectura dentro del círculo, porque es verdaderamente muy interesante. Dice, una sociedad decente reconoce el legítimo derecho de pertenecer a un grupo, no rechaza a grupos incluyentes moralmente legítimos, puede proscribir las inmoralidades como el abuso a las mujeres, a los menores, concluyo, Fernando, pero no evita la formación de grupos incluyentes a partir de la conducta sexual, por ejemplo, como los grupos LGBT, no lesiona el honor cívico de sus miembros, en ella no hay sus ciudadanos de segunda clase, en fin, creo que rutas existen, esta podría ser una, que podría de alguna manera volver este texto mucho más incluyente y atender a ciertos valores como la libertad, como la igualdad, que están pues apenas mencionados, ¿no? Dentro del texto, y que me parece que valdría la pena atender haciendo esta crítica y bueno, yo con eso concluiría, ¿no? Yo creo que alternativas hay, planteamientos teóricos hay, autores hay, yo creo que lo que mucho tendría que faltar aquí es la voluntad, ¿no? La voluntad de podernos reunir para seguir puliendo este primer texto, esta primera cartilla moral, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Bien, ¿alguien más para ir terminando? Adelante, Irene. Y para mi última participación, primero decir que, por ejemplo, recordaba el texto de Bolívar Echeverría sobre violencia y modernidad, ¿no? Cuando hace una crítica muy fuerte, cuando el neoliberalismo estaba en pleno auge, él hace este texto y dice algo así, más o menos, ¿no? Que el mercado es el espacio de los propietarios privados y es un espacio profundamente violento, ¿no? O sea, el mercado es
es el espacio de por sí ya proclive a la violencia. Entonces, cuando leemos esta cartilla, un poco lo quiero ligar con esto, ¿no? Y pensamos en la violencia real y efectiva que hemos vivido durante estos últimos 30 años, y cómo la 4T está planteando una suerte de saneamiento social, ¿no? De una cuestión, en Argentina le llamaron justicia transicional, ¿no? O sea, ahora que vino el presidente de Argentina, ¿no? Porque ellos tuvieron un periodo de guerra sucia, de desaparecidos, ¿no? La Plaza de las Madres, ¿no? Que exigían la aparición de sus hijos. Entonces construyen estos mecanismos legales de justicia transicional, y platicando con gente que vive, que son argentinos, nos decían que son mecanismos insuficientes, ¿no? Que habría que hacer juicios que hablen de genocidio, ¿no? Y entonces, un poco lo digo porque en el caso de México, cómo buscamos el saneamiento de la sociedad para poder seguir, ¿no? Adelante, que eso es como lo que decía yo desde un principio. La cartilla responde a eso. Desde el Estado, la búsqueda de este saneamiento de lo social, a partir de esta dimensión ética y moral, y principalmente, por supuesto que aunque es la población en general a la que se le alude, si pasamos por estos filtros a los candidatos de Morena, un poco para también ligar con esta cuestión que comentábamos al principio, pues muchos se quedarían fuera, ¿no? Casi todos. Ninguno cubriría a pie juntillas estos principios que están enumerados en este documento. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿cómo accedemos a la justicia? ¿Cómo sociedad mexicana vamos a acceder a la justicia? Puede ser esto un paso, la discusión, el planteamiento de estos principios, por supuesto, desde esta visión, pues decir y llenarlo de un contenido más real y efectivo, no tan superficial. Y finalmente, también tener claro que la violencia, esto que tanto le preocupa también a Jesús y que también a mí me preocupa, pues no va a desaparecer. Porque justo en el capitalismo, o sea, cuando el mercado mejor funciona es cuando compras y vendes, ¿no? Cuando hay una distorsión en este mecanismo de compra y venta, entonces aparece esta suerte de alarma de algo malo está pasando, ¿no? Y ahí esos mecanismos de ruptura de entre oferta y demanda es a lo que le llaman violencia, como si fuera algo ajeno al capitalismo y al mercado capitalista, pero no lo es. Y entonces, en todo momento, eso también hay que tenerlo presente para poder leer esta guía, ¿no? Ética y moral, que la violencia no va a desaparecer, que lo que puede ocurrir efectivamente es la construcción de ciertos mecanismos de contención de la violencia. Y uno de los mecanismos puede ser efectivamente esta suerte de saneamiento de lo social, pero finalmente, también que es algo a lo que apuntaba Jesús hace rato, la cuestión de la legalidad o de las leyes tienen que retomar estos procesos de saneamiento. Esta guía ética no va a tener sentido si dentro de las leyes de regulación, por ejemplo, de sustancias químicas, no entra esta cuestión del respeto a la naturaleza, a la vida, como un derecho humano. Entonces, puede servir, pero bueno, hay que empujar, hay que radicalizar el contenido de cada uno de estos principios, que eso sería lo que yo comentaría. Muchas gracias, Irene. Adelante, Elia, te escuchamos. Nada más es parte de lo que estamos cerrando. El hecho de que este texto haya tenido estas interpretaciones, pues bueno, eso ayuda, bueno, a mí me ayuda, y que cuando vamos a hacer una interpretación, tal vez decidimos no usar el texto para exponerlo al público, ¿no? Como para hacer alguna actividad, o tal vez sí, hacemos una actividad, pero yo creo que ya va a ser no desde esta lectura de, a ver, ¿y ahora tú qué te diste de esto, no? Sino ya sabemos que detrás de cada uno de los conceptos que se están manejando, como yo decía desde el inicio, cualquier persona tiene una opinión al respecto. Sabe o intuye qué es la dignidad,
sabe o intuye que es la justicia, y no necesariamente la legalidad es legitimidad. Entonces, hay un cuestionamiento, se está construyendo. Yo creo, aunque suene muy positiva, la 4T o lo que representa Morena y la 4T, pues es una posibilidad. Y más todavía se dio con esta pandemia, todavía hay más posibilidad. No porque, como en frase de Andrés Manuel, de que nos vino como anillo al dedo, que además fue muy mal interpretada, sino yo lo digo en realidad como la posibilidad de cambiar muchas estructuras. La comunidad o la ciudadanía de a pie veía como inamovibles ciertas conductas desde el gobierno. Hoy, con Andrés Manuel, sabe que no es así. Ya lo ven y dicen, entonces sí se podía hacer esto. Antes nadie se atrevía a decir que su líder estaba equivocado, so pena de ser expulsado del partido, como nos han puesto a Pedro Salmerón, que es el que puso la denuncia, o a mí, que por hacer ciertas declaraciones nos va a expulsar del partido. Hoy sabemos que eso no es así, que podemos ser críticos, que podemos tener pensamiento analítico en el espacio del partido y en el espacio social. En los medios de comunicación hoy tienen esa posibilidad, que sí hay uno patrocinado por la derecha y sí, pero también está la otra parte, lo que está surgiendo con personas que tienen rigor periodístico y que toman postura, como lo hace Jesús, y nos dice, esta es mi postura y yo soy periodista. Y qué genial que tengamos a alguien de ese sector aquí, porque nos abre otra posibilidad. O Víctor desde la academia, desde lo que él es experto en el tema de la política, que nos permita entenderlo, que nosotros no alcanzamos a ver algunas cosas. Incluso en una presentación del libro que hacía, de su libro, entramos ahí como a ver qué pasaba. Y una de las personas invitadas a exponer el texto de Víctor, que aquí ya discutimos, el de la izquierda, decía, es que no debía de ser ni izquierda ni de derecha, que a lo mejor deberíamos estar más cómodos sin tener esa definición. Y yo me quedé así, ¿cómo puede decir eso? Pero bueno, esa es también es parte del ambiente académico, ¿no? Y creo que hoy con esta guía podemos entender estos espacios para poder hacer una traducción más fiel a la realidad que de las lecturas de la realidad que estamos teniendo. Y si llegamos con la comunidad, o esa es la intención, que lleguemos con la comunidad para poder escuchar también un poco los saberes que tiene la gente al respecto de lo que está pasando. Y como dice Irene al principio, pues a Morena no va a perder. Han hecho pronósticos de que si no nos alineamos con todos los candidatos, puede perder Andrés Manuel el Congreso y una serie de cosas. Eso no va a pasar, no va a pasar. Lo que pasa es que quieren que sus pésimos candidatos lleguen a la gobernatura, a las alcaldías, a todos lados, ¿no? Pero es importante que la gente sepa que tiene la opción de dialogar con el gobierno y que no todo está escrito como destino ni que pueda ser inamovible. Creo que esa es una de las cosas que voy a terminar diciendo. Como manera positiva, creo que podemos construir, y desde Morena también lo podemos hacer. Gracias. Gracias, Celia. ¿Alguien más? O ya aquí terminamos. Bueno, yo termino nada más mencionando que es importante seguir reflexionando estos temas y complementarlos con las distintas teorías éticas que también nos invitan a profundizar sobre los temas, porque a lo mejor aquí estamos muy de acuerdo sobre esta idea de que lo legal es distinto, ¿no? de la justicia, pero hay otras teorías que no, que defienden que sí, que la justicia deriva de un contrato social y que antes de un contrato social no existe, ¿no? Y eso tanto desde la ciencia política como desde el ámbito jurídico. Y esas reflexiones son interesantes, que cuando reflexionamos sobre la libertad, la justicia, la educación, pues es importante que lo discutamos, que lo dialoguemos, porque nos vamos a dar cuenta que no necesariamente vamos a pensar lo mismo, pero que sí es importante discutirlo. Y en el caso de la moral, pues vemos que tenemos una moralidad naturalmente que va a coincidir en algunos puntos, pero en otros no. Y en la medida en que hagamos preguntas, que nos cuestionemos, que tratemos de dar razones,
estaremos entrando al ámbito ético, donde sí, todos estamos invitados, pero pues con el trabajo que requiere, ¿no? No es algo gratuito que ya se adquiere de manera innata, sino es algo que se va formando, y que mejor formándolo pues en comunidad, ¿no? Para transformar pues la sociedad. Y bueno, pues aquí terminamos entonces esta sesión del Círculo de Estudio Pensamiento Latinoamericano, este 28 de febrero del 2021. Y bueno, nos vemos en nuestra siguiente sesión. Les mandamos abrazos fraternos, nos despedimos. Nada más un anuncio rápido. Adelante. La próxima sesión